Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estar en esta mañana, Señor, para recibir esta enseñanza, Padre, de parte tuya. Te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres glorioso y nos amas, Señor, y nos muestras tu amor, nos muestras tu palabra y queremos que hoy nos sigas enseñando a través de ella para que podamos crecer y tener entendimiento más de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido por los que están en camino para que los traigas con paz, con bien y que todos podamos estar juntos exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Toma ese lugar, por favor. Bien, pues les comentaba ahorita que checaran sus apuntes para ver un poco del repaso de la semana pasada, de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo un poco del misterio del reino. Alguien que me pueda comentar un poco de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien que pueda comentar, hermana Ángeles? Que la próxima venida de Dios va a ser con poder y autoridad. Sí. Así es. Lo más importante que hablamos fue del misterio, que fue lo que estuvimos desarrollando la semana pasada, que un misterio es algo que Dios ha tenido guardado por siglos, por edades, y que Él las va a revelar a sus hijos, a sus siervos, a sus profetas. Entonces, vamos a seguir un poquito con en esa temática, agregando algunos otros puntos, pero eso fue una de las cosas más importantes. También vimos por ejemplo, vimos la revelación de un misterio. ¿Se acuerdan cuál fue el ejemplo que vimos? Un ejemplo del Antiguo Testamento que estuvimos leyendo, que estuvimos entendiendo. ¿Alguien recuerda? ¿Mande? De la vida de Daniel, exactamente, cuando Dios le habla en sueños a Nabu y que les pide a los sabios que le revelen el sueño y la revelación. Y que Dios le habla a Daniel para que él sea el que interprete, el que diga lo que soñó e interprete el sueño que el rey ha tenido. Mari. Comentábamos que Dios revela las cosas a la gente que se encuentra cerca de Él y que Él no las puede revelar, ya sea para nuestra familia, para nuestro trabajo, para donde estemos, siempre y cuando estemos cerca de Él y mantengamos la comunicación. Hablabas que muchas de las veces no nos revelaba porque no leíamos la Biblia o la leíamos muy a la carrera, y la otra es porque no tenemos esa comunión con Dios. Puedes recordar en esta hora, muy buen punto, porque Dios es un Dios de relación. Escríbalo porque ahorita me vino esta inspiración. Dios es un Dios de revelación, es un Dios de relación, perdón. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, tiene una relación directa. Poco a poco el hombre se va perdiendo y va alejándose de Dios, pero Dios siempre quiere tener relación con nosotros. Dios es un Dios de relación y cuando una persona tiene relación con otra, ¿mande? Ok, ya le pusimos que rime y todo. Sí, ya empezaron a salir los dones. Dios es un Dios de relación con su creación. Ok, muy bien. Entonces, poco a poco Dios quiere tener esa relación para ir mostrando lo que Él quiere para nosotros. Pero si nosotros no estamos con Él, pues no va a hacer nada. Les iba a comentar que cuando nosotros tenemos una relación con una persona, en el caso de los que estamos casados, que tenemos una relación con yo con mi esposa, usted con su esposo, no debe haber secretos, no debe haber nada que podamos esconder, tenemos que ser transparentes. Cuando nosotros empezamos a tener relación con Dios, Dios empieza a revelar sus secretos. Dios empieza a revelar los misterios, las cosas que Él tiene preparadas, pero Él necesita de relación con nosotros. Es como si tú empiezas una relación cuando son novios, las parejas. Cuando son novios, a lo mejor
cuentas muchas cosas, pero hay otras cosas que quizás están reservadas para la parte del matrimonio, porque a lo mejor son cosas importantes o cosas que van pasando, pero poco a poco vas tomando una confianza. Cuando empiezas una relación de amistad con una persona, pues no le puedes contar todo, a lo mejor le cuentas cierta parte, cuando son novios le cuentas otra parte, cuando son esposos le cuentas otra parte y va, porque se va ampliando la relación, va siendo más estrecha y entonces empezamos a revelar los secretos. Con Dios es igual, entre más relación, más revelación. Entre más relación, Dios va a empezar a revelar más sus secretos y nos va a mostrar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ok, vamos, ¿sí? Espérame. Era lo que decía, que muchas veces hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y Dios ya las tiene preparadas para nosotros. Cuando nosotros le pedimos cosas a Dios y ya están en sus planes, pues qué mejor. Como hablábamos la semana pasada de Ana, bueno, en la predicación hablábamos de Ana. Ana le pedía un hijo y ya estaba en los planes de Dios. Entonces, cuando le pedimos de ese tipo de peticiones al Señor, Dios se va a placer en poder respondernos. Hemos estado hablando de la primera y segunda venida de Cristo. Amén. Y hemos estado hablando ahorita, decía Ángeles, creo que decía ahorita, que Jesús va a venir en majestad en su segunda venida, pero en su primera venida Jesús vino de una forma que la gente no lo entendía. Hoy nosotros podemos leer los evangelios y decimos, ay, ¿por qué la gente no entendía? Pues si era Jesús, era el Hijo de Dios. Pero si hubiéramos estado ahí, hay muchas cosas que para nosotros hoy en día son más sencillas. Pero si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, ¿cómo nos iría? ¿Cómo nos iría si estuviéramos? Porque no fue una época tan sencilla. Nos pasa que a veces nosotros juzgamos la Biblia o los personajes que aparecen en la Biblia y decimos, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Porque nosotros ya tenemos más entendimiento de todo lo que ha pasado. Pero cuando Jesús vino por primera vez, la gente se imaginaba otra cosa. La gente creía que era la venida definitiva del reino de Dios. Ellos creían que esa primera venida ya iba a culminar todas las cosas, que Jesús iba a culminar todas las cosas. Juan el Bautista en una ocasión dijo, ¿será este el que esperamos o esperamos a otro? Porque veía a un Jesús que no se levantó como rey, que no se levantó en medio del gobierno, no se levantó como un rey poderoso, no. Y Juan el Bautista decía, ¿será este el que esperamos o esperamos otra cosa? Y cuando Juan anunciaba la venida del Señor Jesucristo, la anunciaba con bombo y platillo, diciendo, es que el que viene tras mí es más poderoso que yo, pero va a hacer muchas cosas. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11, y vamos a empezar a ver esa parte. Sí. Dice Mateo 3:11, ¿lo tiene? Alguien que se quiera despertar para que me ayude a leerlo. No, Norma. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muy bien. Fíjese bien este pasaje. Dice Juan el Bautista, yo la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, no se imaginan lo que viene detrás de mí. El que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Eso está correcto. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador estará en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista está hablando de que cuando Jesús venga, Él va a empezar a limpiar su era, pero no era el tiempo de limpiar la era, era el tiempo de sembrar. Jesús vino en un tiempo a hacer una parte de la victoria que Él quería levantar en medio de ese lugar. Ahora, fíjese, dice Juan el Bautista, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús estuvo en la tierra 33 años y después de que Jesús ascendió al cielo, fue entonces cuando vino el Espíritu Santo. Y después, Juan el Bautista quería que cuando Jesús viniera, pudiera hacer grandes cosas y que se desatara el Espíritu Santo fuertemente. Y Jesús lo hizo en una parte porque estuvo sanando enfermos, estuvo sanando paralíticos, estuvo limpiando leprosos, estuvo resucitando muertos y muchas cosas, pero todavía no era el momento de que el Espíritu Santo viniera. Dice, cuando venga Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y después la parte importante dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está diciendo, va a separar el trigo de la paja o el trigo de la cizaña. Va a venir el momento en el que el Señor va a apartar cada uno. Y ese no era el tiempo. El tiempo en el que el Señor Jesús iba a limpiar su era es hasta la segunda venida. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor va a limpiar el trigo de la cizaña y va a quemar la paja. ¿Qué es quemar la paja? ¿Qué entiendes tú por quemar la paja? El fuego del infierno. ¿Sí? Es cuando va a ser lanzado todos los adversarios de Dios, todos los adversarios de ese gran Dios poderoso de nuestro Padre, la muerte, el pecado, el diablo va a ser lanzado al fuego, al lago de fuego. Dice que se quemará y nunca se apagará. Juan el Bautista creía que en la primera venida iba a suceder todas esas cosas. Pero Jesús y Dios tienen planes en el cual ellos dijeron, vamos a planear esto en dos partes. Lo que primero Jesús quería hacer en su primera venida era vencer al enemigo. Y ahorita vamos a irlo explicando. En la segunda parte, lo que Jesús va a hacer es destruir al enemigo. Son dos cosas. Cuando Jesús vino por primera vez, Él vino a vencer al enemigo, a quitarle el dominio, a traer libertad a nuestras vidas. Pero cuando venga por segunda vez, Él va a culminar la victoria que Él ha planeado desde antes que nosotros estuviéramos, desde antes de que Él viniera por primera vez. Él va a venir a destruir. No es lo mismo vencer a destruir. Primero Él vino a tomar el poder, porque el poder lo tenía el diablo. El poder lo tenía el enemigo. La autoridad, dice que Él tenía la autoridad sobre este mundo, es el príncipe de este mundo, pero Él vino a quitarle la autoridad, a quitarle el dominio, y lo primero que tenía que hacer era vencerlo en la cruz. Y en este tiempo, en este tiempo de gracia, lo que el Señor va a hacer es permitir que cada uno de nosotros podamos ser libres de las ataduras del diablo. Todo este tiempo el Señor lo va a usar para traer libertad. Libertad de tres cosas: del pecado, de la muerte y del enemigo.
Dios quiere traer libertad en este tiempo. Él vino, mire, la gente que el día de hoy no es libre, ¿por qué cree que es? Porque no quiere, esa es la respuesta que esperaba. Porque no quiere. La gente que no es libre el día de hoy es porque no quiere. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió en la cruz. Porque Jesús ya venció al diablo. Porque el Jesús ya lo derrotó, ya vino a traer libertad y Él la va a dar para que el que la quiera. Pero hay mucha gente que no quiere. ¿Por qué? Porque es cuestión. Dios te hace un regalo, te hace una propuesta, te da algo gratis y te dice, mira, aquí está, la salvación yo ya te la di, yo ya la tomé por ti, yo ya vencí al pecado, ya vencí a la muerte y ya vencí al enemigo, entonces tú tienes para el poder de levantarte contra el pecado, contra la muerte y contra el enemigo, y ¿sabes qué? Tú puedes tener libertad. Ya no, hoy en día tú y yo podemos ser libres del pecado. Podemos ser libres del temor de la muerte. Hay mucha gente que sigue teniendo temor a la muerte. Y ¿sabes qué? Nosotros sabemos que cuando muramos vamos a estar con el Señor. Y mucha gente le tiene miedo a la muerte, que hace todo por no morir, aún y que se va con brujos, se va con todo tipo de cosas porque tiene miedo a la muerte y está buscando la forma de no pasar esa parte y el enemigo los cautiva, los hace presos y no saben que al temor a la muerte están vendiendo su alma y están dando su alma al diablo y el diablo tiene el reino de la muerte y del pecado. Entonces, en vez de ser libres, se están atando más. ¿Por qué? Porque no han reconocido y nos han dado cuenta que el único que puede traer libertad es Jesús. Cuando venga por segunda vez, el Señor Jesús va a destruir el pecado, la muerte y al diablo. Amén. ¿Lo está entendiendo? Vamos a ver otro versículo. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 2. Mateo capítulo 11, versículo 2. ¿Me ayudas a leerlo, Sam, por favor? Mateo 11, 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Mira lo que está preguntando Juan. ¿Qué le está preguntando? ¿Qué se está preguntando? Dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel y envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué piensas con esta pregunta? Con esta pregunta que está haciendo Juan el Bautista. Oye Jesús, ¿realmente tú eres el que estábamos esperando? ¿O será que nos equivocamos y es otro el que esperamos? ¿Qué piensas con esa pregunta? No estaba seguro. ¿Por qué no estaba seguro? ¿Qué veía? ¿Qué esperaba? Lo que todo, sí, ellos esperaban a un rey en majestad, con toda su gloria, con poder, y que se levantara en medio del pueblo de Israel y que hiciera a un lado a los gobernadores romanos y que él se levantara como el rey, pero eso no eran los planes de Jesús. Si nosotros estuviéramos en esa época, nosotros también quizás esperaríamos a ese rey glorioso. Esperaríamos a ese Dios tan grande y en majestad y quizás diríamos, ¿será este? Se me hace que este no es, se me hace que nos están cuenteando. Pero Jesús primero lo que quería hacer era vencer al enemigo y la gente no lo entendía, no lo podía entender. Ok. Libertador. Muy buen punto me das, Marisa, muchas gracias. El pueblo de Israel estaba esclavo de los romanos
Y a lo mejor ellos esperaban a un libertador como Moisés, que los libró de Egipto y que los sacó de esa tierra para llevarlos a una tierra mejor. Y quizás ellos esperaban que Jesús se levantara y que juntara un ejército y que los hiciera libres, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era en el ambiente espiritual. Dios estaba haciendo mucho más de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban una libertad física, pero Jesús vino a traer una libertad espiritual y estaba preparando las cosas para su segunda venida. Él lo que vino fue a quitarle el dominio al diablo, y para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estaba trayendo libertad para que cuando lleguemos a este punto, la gente no se pierda, la gente tenga vida eterna, que es lo que hemos estado poniendo aquí en la era por venir. O vida eterna. Para que todo aquel que en él crea, el que cree en Jesús, no se pierda, porque Jesús ya tomó la victoria por nosotros. Y los judíos también esperaban de esa manera al Señor. Y por eso en un momento, no lo vea, pero solamente se lo voy a comentar. En Mateo 11:6 dice Jesús: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, porque mucha gente, al ver que Jesús no se levantaba como ese libertador, ellos creían que no era él, que no era el Mesías, que no era el enviado del Señor. Otra parte importante que veíamos ahí en Mateo 11, dice: respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Le dice Jesús a los discípulos de Juan: vayan y díganle lo que está pasando. Díganle que la gente está siendo sanada. Díganle que la gente está resucitando. Digan que se está anunciando el evangelio. Eso es lo que yo he venido a hacer. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Nosotros hoy decimos: pues sí, eso es lo que Jesús venía a hacer. Pero la gente en ese tiempo no lo entendía. Ahora, Jesús, cuando vino, él vino a revelar otro misterio. Él vino a revelar el reino de Dios. Y les dijo: el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha venido a vencer al enemigo. Esta es la nueva revelación que Dios estaba trayendo. Yo he venido a vencer al enemigo, pero va a llegar un momento en que yo voy a destruir al enemigo. Cuando Jesús vino, dijo y empezó a predicar el reino de Dios. Empezó a decirles: el reino de Dios ha venido. Esa era la revelación que Dios estaba trayendo. El reino de Dios ha venido. ¿Cómo ha venido? Si vemos que todo está igual. ¿Cómo ha venido? ¿Alguien me puede decir con lo que hemos escuchado? ¿Qué ha venido? ¿Cómo es que ha venido el reino de Dios? ¿Cómo Jesús les decía: el reino de Dios ha venido? Si no estaba gobernando el Señor Jesucristo. Libertad. Vino a traer esa libertad. Vino a vencer al enemigo. Y al vencer al enemigo vino a traer el reino de Dios, porque ahora el reino de Dios está en medio de nosotros. Porque ahora Jesús vive dentro de nosotros. Porque ahora Jesús es nuestro rey. El reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios está en tu casa. Esa es la forma que el reino de Dios ha venido.
pero la gente quería que el reino de Dios ya fuera en la tierra, ya Jesús tuviera el dominio, el reino sobre todos los gobernantes, sobre todos los políticos, sobre toda la gente, pero eso no era la forma que Jesús había venido. Él había venido a traer el reino de Dios en la vida de las personas, en los corazones, y esa fue la forma que Jesús vino a traer esa libertad. Él no vino a hacer cambios políticos, no vino a levantarse como rey en la tierra, vino a traer el reino de Dios en los corazones, vino a traer una libertad espiritual. Vino a traer una libertad espiritual. Y como ahorita decía Horacio, el que no quiera ser libre es porque no quiere. Hoy en día, toda la gente puede ser libre. Si no lo hace, es porque no ha querido simplemente. Quieren la libertad para hacer lo que quieren. Exactamente. Están en pecado, en muerte y en el reino del enemigo, en el reino de la oscuridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles. Que no están en libertad, pero libertad en Cristo. No en libertad, en libertinaje. Por eso, cuando estuvimos leyendo la semana pasada del sueño de Daniel, lo que Dios le habló a Daniel para que le revelara a Nabucodonosor, que iba a llegar un momento en que un reino se iba a levantar y el cual nunca iba a ser destruido, que se iba a levantar y nadie iba a poder levantarse en contra de ese reino. No era el momento en el que Jesús iba a venir. Mira, los judíos, Juan el Bautista, los discípulos conocían la profecía de Daniel. Ellos estaban aquí, en este punto, en el año 0 en Cristo. Ellos tenían la profecía de Daniel. Y ellos sabían que iba a llegar un momento en el que un reino, el reino de Dios, se iba a levantar. Entonces, cuando Jesús viene, dicen, ya llegó el reino de Dios. Eso que habló Dios a través de Daniel, la revelación que Dios le dio a Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor, ¿lo quiere volver a leer para repasar un poquito, para acordarnos? Vaya al libro de Daniel, por favor. Capítulo 2, versículo 40 Vamos a leer del 31. Dice, tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de oro cocido. Ahora vamos a pasarnos más adelante. El 36 dice, y este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Te ha dado dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro y como hierro se desmenuzará y pulverizará todas las cosas. Y como el hierro se quebranta,
todas estas cosas desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que visten el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que vistes, el hierro mezclado con barro se mezclará por medio de simiente humana, mas no se unirá el uno con el otro como el hierro, no se mezcla con barro. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Este versículo 44 es el que más nos llama la atención. Dice: levantará Dios del cielo un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Ellos tenían esta revelación. Los judíos, los discípulos, Juan el Bautista y todos tenían esta revelación. Ellos estaban esperando un reino del cielo que jamás iba a ser destruido. Entonces, cuando viene Jesús, y aparte dice en el versículo 43, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Está hablando un poco de Jesús, de que vino de parte espiritual y parte humana. Entonces dijeron, bueno, pues este es el rey. Ese es el tiempo en el que se levantará Jesús en un reino que jamás será destruido. Y Jesús lo que vino a hacer, sí, es a traer su reino, pero en dos partes. El reino de Dios primeramente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y después en un reino de los cielos que va a ser para siempre, un reino que jamás será destruido. Un reino que jamás será destruido, pero que va a destruir a todos sus enemigos. Amén. ¿Cómo? ¿No escuché? Ok. Muy bien. Ok, vamos entendiendo hasta aquí. Ok. La semana pasada también les decía que Jesús vino como una semilla a ser sembrado en la tierra. Y como veíamos, ahorita la gente lo puede rechazar. Puede ser rechazado en los corazones, porque puede haber tierra que está dura. Puede haber lugares donde se va a ahogar esa semilla. Va a haber lugares en que esa semilla no va a dar fruto, porque la gente no va a querer recibir al Hijo de Dios en su vida. Él vino humildemente en la primera venida a sembrarse. Él vino humildemente a venir a nuestras vidas para darnos libertad. Es un regalo que Él nos da, pero la gente lo va a rechazar. La gente no va a entender lo que está pasando, porque hoy en día también la gente dice, es que ¿cómo creen en Jesús? Jesús fue un hombre más, fue un profeta más. ¿Por qué no se levantó? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no fue rey? Y la gente hoy se sigue cuestionando esto. Pero nosotros sabemos y hoy entendemos que Jesús vino con otro propósito. Amén. Ahora, ¿cuándo se acabará esta etapa? ¿Cuándo terminará esa etapa? ¿Cuándo podemos ver el reino de Dios
con toda su majestad, con todo su poder. ¿Cuánto cree que durará esta etapa? Nadie la sabe, pero ¿cómo es que va a pasar? ¿Cómo es que Dios va a establecer un momento y decir, este es el momento, este es el tiempo? Hay una palabra que nos dice, y que ya la hemos leído, ¿cuándo va a suceder esto? No nos dice tiempo, ni hora, ni fecha, ni día, pero nos dice que algo tiene que suceder. ¿Alguien de ustedes recuerda? ¿Cuándo? Es cuando esta etapa de gracia va a culminar. Esta etapa no va a ser eterna. ¿Cuándo cree usted que va a terminar esa etapa, esa era? Cuando haya sido predicada su palabra en toda la tierra. Hasta ese momento es cuando Jesús va a venir. Y yo le pregunto, ¿usted quiere que Jesús venga? ¿Usted quiere que Jesús venga? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer para que Jesús venga? ¿Sí? Muchos de nosotros decimos, es que ya quiero que el Señor venga, pero no hacemos nada. Es que cuánto, y mucha gente dice, es que ya pasó mucho tiempo porque no viene. Son puras mentiras. Porque no quiere que ninguno se pierda. Porque es necesario que toda la gente tenga una oportunidad. Mira, y usted va a decir, pero ya hay muchos que murieron. Sí, hay muchos que murieron, pero esos que murieron tuvieron la oportunidad de conocer al Señor. Pero hay mucha gente que hoy en día necesita conocer al Señor. Tener una oportunidad siquiera de que alguien le hable del Evangelio. Abra Mateo capítulo 24, versículo 14. Y ese va a ser nuestro versículo de memoria para la próxima semana. Y es importante que usted lo subraye. Yo lo voy a subrayar ahorita también, porque va a ser importante para nosotros. Qué tan grande es la misericordia de Dios, que como Él lo planteó en dos etapas. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si Él decidiera nada más en una sola etapa. Ese tiempo de gracia no lo habíamos tenido. Y es aquí donde vemos la misericordia de Dios para todos nosotros. Eso me impacta mucho. Me quedé en shock cuando decías primera y segunda y después, ¿por qué? Entonces dije, ¿qué hubiera pasado? Si él hubiera decidido en una primera y ya, se acabó todo. La mayoría de la gente no estaba preparada. Los judíos ni siquiera realmente no tenían un encuentro con Dios. Era pura religiosidad. ¿Quién se iba a salvar? Nada más el pueblo de Israel era el que conocía realmente a ese Dios vivo. ¿A quién iba a alcanzar? Por eso cuando Jesús asciende al cielo, Dios les encarga a los discípulos la gran comisión de ir a todas las naciones. Y es aquí donde Jesús dice, necesito que vayan a todas las naciones. Necesito que vayan a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo el pueblo esté en el reino de los cielos. Amén. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 14. Mateo 14. Este pasaje, déjeme lo subrayo yo también. Y entonces, ¿qué pasará?
entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Yo he estado pensando mucho en esto y esta clase me ha estado poniendo a pensar mucho en, en que nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y yo estoy pensando que necesitamos activarnos nosotros para la evangelización. Hace unos días me daba gozo ver unas fotos, imágenes del pastor Kerry, que fue algunos días de misiones y estuvo creo que en Oaxaca. Y yo decía, ¿cómo me gustaría que fuéramos un grupo de la iglesia a esos lugares, a ser parte de los planes de Dios en otros pueblos? Amén. Amén. ¿Usted estuviera de acuerdo en invertir tiempo, en invertir recursos para ir a uno de esos lugares? Ahora le digo, va a ser un viaje, como le llaman, viaje misionero, pero casi va a ser viaje entre misionero y turista. Porque el ser misionero va más allá. Hoy que he estado metiéndome un poquito más en estos temas, digo, misiones o misionero es más allá. Entonces, necesitamos empezar a experimentarlo. Necesitamos empezar a meternos en los planes de Dios, porque esos son los planes de Dios. ¿Se da cuenta que hemos estado predicando todo esto desde el principio? Lo que Dios quiere alcanzar a todas las naciones. Hoy estamos llegando, hemos ido avanzando por Abraham, hemos estado avanzando por los reyes, ahora hemos estado hablando de Daniel, hemos estado hablando de la primera venida, del tiempo de gracia, de la segunda venida, y todo lo que Dios ha querido en todo este tiempo es alcanzar a todas las naciones. Estaba leyendo un tema acerca de misiones y te voy a enseñar dos palabras. Modalidad y sodalidad. Esta me la saqué de la manga ahorita. Es un extra. Modalidad y sodalidad. Y esto tiene que ver con la iglesia. Ok, ¿ya lo apuntó? Porque se lo voy a explicar. Modalidad y sodalidad. Estos dos conceptos tienen que ver con la iglesia. Una iglesia en un punto de sodalidad es una iglesia que se dedica a alimentar. Una iglesia en modalidad es una iglesia que se prepara o que se encarga de alimentar. Y sodalidad es una iglesia que se dedica a hacer la tarea. Modalidad es una iglesia que se encarga de alimentar a la gente, a las personas. Pero sodalidad es la iglesia que se encarga de hacer la tarea. ¿De quién?
de Dios. Le pregunto, ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? Ok, ¿quién me puede dar una respuesta? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Una iglesia en modalidad o una iglesia en sodalidad? ¿Quieres decir algo, Alma? Te veo como con ganas, que como que quieres y no quieres. Y Mari también como que quiere y no quiere. Díganos qué siente usted. Yo creo que estamos en la modalidad, buscamos estar en sodalidad, buscamos, pero yo creo que yo veo que estamos más hacia modalidad. Ese es mi percepción. Yo también pienso que estamos en modalidad, pero sentía vergüenza. De veras, pastor. Sentía vergüenza porque digo, no hemos alcanzado la iglesia que Cristo quiere de nosotros. Sí. Yo creo que esta iglesia, en mi pensar, esta iglesia llama Adelante Misiones y está enfocada para llegar a esa etapa de sodalidad. Desde luego que son etapas que vamos pasando, ¿verdad? Ahorita pues estamos trabajando, estamos en modalidad porque alimentando su palabra a todas aquellas personas que necesitan del Señor y que no lo conocen. Pero nuestra meta es llegar a sodalidad, ¿verdad? Entonces estamos encaminados a eso, ¿verdad? Porque dice, adelante misiones, vamos a predicar el evangelio a donde quiera, ¿verdad? Entonces yo digo que esa es la meta de esta iglesia. Quisiéramos hacer más, pero no basta con querer. Tenemos que hacer. Y eso es cuestión de todos. Yo la verdad, o sea, vamos a ser realmente sinceros, porque cuando reconocemos nuestra condición, pues el Señor nos puede ayudar. Pues digo, no, es que 50 y 50. No, pues no es cierto. Realmente, sí, tratamos de hacer la tarea del Señor porque tenemos algunos lugares donde predicamos la palabra, pero realmente la iglesia en general, muy pocos son los que estamos, más bien, son los que están trabajando. Porque necesitamos enfocarnos más en la tarea del Señor. Y he estado pensando en eso y yo quiero comentarles esto, que me gustaría empezar a hacer cosas que como iglesia pudiéramos hacer. Me gustaría poner una excusa o no una excusa, un momento especial para que nosotros pudiéramos empezar a llevar a cabo esa tarea. Me gustó la campaña que se llevó en pesquería, porque algunos de los que fueron de aquí y la gente de allá, fue un momento bueno porque la gente empezó a compartir la palabra, empezó a acercarse a la gente, a preguntarle cómo está, porque en esa campaña mucha gente que no era cristiana se acercó y ahí fue donde la gente de la iglesia empezó a recibirlos y a platicar con ellos y a compartirles, a orar, a predicarles, a llevarlos a Jesús, y a veces nos faltan esos momentos para que nosotros lo podamos hacer. Porque a lo mejor sí lo podemos hacer de forma personal, en nuestro lugar donde andamos, pero a lo mejor muy, muy despacio, muy tranquilo y esporádicamente. Pero ¿qué tal si podemos poner un día en el que las cosas puedan estar en un ambiente propicio para que tú y yo podamos compartir la palabra?
Lo que nos falta es motivarnos. Lo que nos falta es tener un lugar, una plataforma donde podamos poder llevar a cabo lo que estamos aprendiendo. Y hay dos lugares donde yo sé que necesitamos trabajar. Una es en esa área. Poner un lugar adecuado para que tú y yo podamos experimentar, y no solamente experimentar, sino llevar a cabo esa palabra, porque aún aquí en la colonia hay mucha gente que necesita la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, yo hablo con ustedes ahorita porque estamos llevando a cabo este curso. ¿Tú crees que sea posible? ¿Tú crees que sea posible? ¿Te gustaría ser parte? ¿Sí? ¿Te gustaría ser parte? Nomás deme chance para pasar el micrófono. Estaba recordando cuando nos llevó a la cárcel de mujeres. Y sale uno más alimentada, yo creo que ellos. Y me quedé con una sensación de volver a ir. Entonces ahorita que está hablando esto, digo, es que nos falta, bueno, en mi caso también, o sea, a lo mejor he sido muy cómoda y no me he molestado en salir. Pero yo creo que hay oportunidades en que podemos salir y a veces nos jala más la comodidad, pero yo quiero ir. La experiencia de la cárcel a mí me impactó. Entramos con mucho miedo, pero salimos súper contentas, bien alimentadas, experiencias nuevas que no pensamos que un día íbamos a entrar a ese lugar. Nos trajimos las caras de esas mujeres agradecidas porque habíamos ido a orar por ellas y yo me salí feliz. Entonces, nada más eso iba a comentar. Claro que sí. Eso es lo que nos hace falta a nosotros como cristianos. Sentirnos útiles para la obra del Señor. Sentirnos que estamos haciendo la tarea del Señor, que el Señor nos encomendó. ¿Quieres decir algo, Marisa? En Mateo 28 el Señor nos deja esa comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda, ¿verdad? No nada más algunos. Nos dio una orden, no es de que si queremos. Nosotros somos los indecisos en cumplir la tarea de Dios, ¿verdad? Por comodidad, como dice Alma, pero tenemos que hacerlo. Y es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso hay algo que como dijo usted ahorita, que nos falta como cristianos, que eso es, el Señor nos preparó para toda buena obra. No es si puedo, no, el que va a hablar es el Espíritu Santo y el que nos va a mover es el Espíritu Santo, porque el Señor ya nos selló con su Espíritu, como nos dice en Hechos, todo lo que, en Efesios, todo lo que Él puso en nosotros. Y todo eso que puso en nosotros tenemos que compartirlo y llevarlo para cumplir, porque lo que puso en nosotros es para compartirlo, para llevarlo, para que la gente conozca a lo que es el reino de Dios. Me está haciendo, sí, mucho ruido porque ahorita que decías la campaña que se hizo, se hace muchas cosas humanas para preparar el lugar cuando Dios ya lo tiene preparado. Yo recuerdo hace ya un buen tiempo que los jóvenes salían en aquel entonces en la otra iglesia todos los sábados. Ya era una regla, si quieres decir, por la mañana y se iba a evangelizar. Y el objetivo era evangelización, o sea, ir casa por casa. O sea, no se preparaba todo un ambiente, sino es ve y empieza a tocar puertas. O sea, no había que preparar nada. Previamente, obviamente, ya se había orado, ¿sí? Antes de salir para que el Señor preparara esos corazones. Y te digo, me hace clic porque a lo mejor no necesitamos preparar mucho, es cuestión de ganas, es cuestión de que queramos. O sea, no tenemos que hacer, como decía ahorita Alma, a lo mejor es comodidad. Si yo no voy, pues porque voy a tener que caminar. Yo no voy porque está lloviendo. Yo no voy porque está el sol. O sea, no tenemos que preparar nada, el Señor ya lo tiene preparado. Es cuestión de que queramos hacerlo.
buscar una forma de animar a la gente. Porque si tú les dices, aquí nos vemos el sábado, no. Entonces, por eso yo digo poner una atmósfera, un lugar, un tiempo, y ahí yo sé que se van a activar porque se van a activar, porque vas a empezar a ver la necesidad. O sea, va a ser, se puede hacer de las dos formas, pero hay necesario hacerlo dar un primer paso para empezar a despertar los corazones de la gente, que mm, es más fácil a que te los pongan aquí a que tú vayas, ¿sí? Entonces, si primero me los pones aquí y yo le comparto, entonces vas a decir, oye, ¿cómo me siento? Me siento útil, me siento bien. Entonces, ahora sí, poder empezar un programa en el cual digamos, sabes que cada semana, cada 15 días, cada tal fecha, vamos a estar juntarnos para seguir haciendo esta tarea. Pero no podemos empezar de la nada y decir, vamos a salir, porque si no, pues no va a haber muchos animados, no va a haber muchos motivados a hacer la obra, porque realmente la obra de Dios necesita que tú y yo tengamos motivación y pasión, porque si no, no vamos a hacer nada. Entonces, es por eso que yo he estado pensando en eso, y de hecho estoy pensando ya en un mes de cuándo hacer esta campaña. Y perdóneme si me estoy saliendo del tema o más bien estoy llevando a cabo otra cosa, pero es importante. Yo estoy pensando que quizás en el mes de septiembre podamos hacer algo y que todos podamos invertir tiempo, inclusive invertir recursos para llamar la atención de la gente, para que el Señor los atraiga, y cuando estén aquí, ahora sí nosotros compartirles la palabra de Dios, que la primera vez que la gente de la iglesia o que esta nueva etapa tengamos las cosas, decir, Dios me lo puso aquí, ¿qué más me falta? Pues ya nada más que tú le hables, ¿qué más quieres? Y después tú digas, ¿sabes qué? Yo siento el deseo de seguir haciéndolo. Y que después ahora sí vamos a juntarnos y sigue la siguiente tarea, ir a tocar esas puertas de esas personas que fueron un día a la campaña y vamos a buscarlos. Amina. Ajá. Mire, déjeme decirle algo. Hemos hecho tareas aisladas y que no hay seguimiento. Necesitamos hacer cosas en conjunto con seguimiento. Porque si no, le tiramos a todo y no le pegamos a nada. Exactamente. Ya estás concentrado sobre un grupo y los estás alimentando, y entonces hemos ido a Mina, hemos ido acá, hemos ido allá, pero no podemos darle seguimiento, porque no podemos estar yendo cada semana, cada día, cada 15 días. Pero ¿por qué no lo hacemos aquí? Y la vez pasada yo estaba viendo el mapa y ponía una circunferencia alrededor de la iglesia. ¿Qué colonias podemos alcanzar? Está la Morelos, está la Central, está Mitras Norte, está Bernardo Reyes, y no me acuerdo qué otras colonias están hacia alrededor, en un perímetro un poco, ir ampliando el perímetro y ir diciendo, a estas colonias puedo ir a predicar. Entonces, es algo que quisiera, que Dios está poniendo en mi corazón. Yo creo que son planes de Dios. Y me gustaría que ustedes, que están aquí, que ahorita me pueden comprender un poquito más, puedan apoyarme a poder impulsar esto. ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Sí? Y después nos preparemos para hacer un viaje misionero. Ok, voy a empezar a platicar con el pastor Kerry
porque él ya tiene contacto con lugares misioneros, con lugares donde se puede evangelizar. Creo que son pueblitos o etnias con otras lenguas. Está tremendo. Yo quiero que experimentemos ese grado de misiones. Porque mire, el misionero es aquel que va a otra cultura a predicar la palabra de Dios y no trata de predicar su cultura. Trata de predicar a Jesús. Es otro tema, pero le voy a decir nada más así rápido. Nosotros cuando evangelizamos aquí en nuestra ciudad, es muy fácil es más fácil porque tú le dices, mira, esta es la forma que adoramos a Dios, cantamos, adoramos de esta forma, con instrumentos, con batería, con teclado, con guitarras, oramos de esta manera, predicamos la palabra de esta manera, pero cuando vas a otro pueblo, a otra etnia, ellos tienen otras costumbres, otra forma de cantar, otra forma de celebrar, otra forma de reunirse para platicar, para dar un mensaje. ¿Y sabe lo primero que tiene que hacer un misionero? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Aprender la cultura. Sí. Aprender su cultura. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a querer predicar y a lo mejor las palabras que usas no son adecuadas. Sí, pueden ser ofensivas. Estaba leyendo una historia que dice que un misionero, no recuerdo qué país estaba, qué pueblo estaba, pero que se servía la comida y el que no estaba a la hora de la comida, pues se amolaba, ¿verdad? Y si un hombre le pedía de comer a una mujer en una hora fuera de lo normal, es como si les estuviera pidiendo tener intimidad con ella. Imagínense. Y si ese hombre no conociese la cultura, le iba como en feria. Y aparte, pues cómo iba a quedar en testimonio. Son cosas ya muy diferentes. Eso es misiones. ¿Qué piensa? Exactamente. Aquí en la ciudad no tienes que aprender nada de cultura. ¿Por qué? Porque es la misma cultura. Espérame tantito porque después no se escucha. Que si hay libros de misioneros que nos instruyan todo lo que ellos les ha pasado, a nosotros nos serviría mucho. Algunas historias que he estado leyendo de misiones. Una de ellas es esa. Pero ahorita traigo otro aquí en la punta, pero no quiero platicárselo ahorita porque ya es tarde. Traigo otra historia muy buena aquí en la punta de la lengua. Pero vamos a dejarlo aquí. Así es que yo le pido que usted me pueda ayudar. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Levanta la mano. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? ¿Sí me entiende el deseo de mi corazón? O más bien, el deseo de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón. El mandamiento de Dios. Sí, gracias por corregirme. Primera, ¿verdad? Para que Dios ponga los medios para lo que Él quiere que se haga, ¿verdad? Y se abran puertas y se abra entendimiento y venga lo que usted tenga, el tema que tenga que enseñarnos para poder estar preparados.
Y sí, no hables de ayuno ahorita. Mire, me gusta escucharlos. Le digo por qué, porque Dios me hace entender otras cosas. El próximo ciclo de ayuno es en relación a eso. Jesús, ¿se acuerda que les dije que Jesús estuvo de misión? Él vino a tener que adaptarse a nosotros en nuestra cultura. Él siendo Dios, tuvo que dejar, vamos a decir en esta forma, espero que se entienda, su cultura o su forma de ser, su forma de vida, y vino a vivir entre nosotros, a hacerse como nosotros, a hacerse hombre, a sufrir en su cuerpo físico, a aprender obediencia. Él tomó nuestra cultura, Él se hizo como nosotros, sin dejar de ser hijo de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Él mismo nos aprendió cómo es estar de misión. Todo Él nos deja ejemplo. Ok, de entrar al templo, de estar con los maestros, Él tuvo que acostumbrarse, acoplarse a todas las cosas. Él tuvo que ir aprendiendo también de la cultura que había en ese momento. Y hay veces que nosotros queremos tomar una cultura y aplicarla a nosotros. Y no se trata de eso. Se trata de predicar la palabra de Dios. Se trata de tomar el reino de Dios en nuestras vidas. Porque el reino de Dios o el evangelio no es una cultura. Ya me estoy metiendo en otros temas, pero ya mejor se los explico después, porque si no voy a empezar a revolver, ¿no? A revolver. ¿Ok? Bueno, ¿algún último comentario para cerrar? ¿No? Siempre le digo, no hay coincidencias. Y yo traigo esto. Siempre que sucede algo, digo, es que Dios lo hizo, no hay coincidencias. Entonces ahorita siento que son tiempos. El tiempo que Dios ha destinado ya para nosotros, que ya llegó, que a lo mejor ya hemos tenido mucha pereza, no nos hemos levantado como verdaderos hijos de Dios. Y ahorita sentí que decía tiempos. El tiempo de Dios es este. Y hay que levantarnos. Es que, ¿cuál va a ser uno de los motivos de nuestros motivos de oración? Lo que ahorita decía Marisa. Ok. Vamos a estar. Ok. Ok. Vamos a orar para que Dios nos dé los planes de evangelización. Quiero que ore por eso. Que Dios nos vaya. Ahorita lo explico. Primero, ese es el punto. Orar para que Dios nos dé los planes de evangelización. Lo voy a explicar un poquito. Que Dios nos empiece a dar entendimiento de lo que Él quiere hacer. Es como puntos que usted puede poner ahí en segundo término. Que Dios nos dé motivación y pasión. ¿Mm? Ok, sí. Entendimiento o revelación. Y
y que nos dé la motivación y la pasión para que podamos entender sus planes, para que podamos llevar a cabo sus planes. Que nos dé pasión y motivación para llevar a cabo sus planes. Ahí en la parte de entendimiento o revelación, que Dios nos dé entendimiento a toda la iglesia de que es el tiempo. Y que estemos dispuestos a invertir tiempo y recursos Déjeme comentar esto. Yo me imagino como un punto de partida. Quizás a lo mejor va a ser un punto, ese evento va a ser un punto de partida. Va a ser como un sacudimiento para todos, para que nos pongamos en los planes de Dios. Y de esa manera vamos a empezar a despertarnos y a experimentar esos momentos agradables que es compartir la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, en este tiempo, me gustaría invitar a algunos de ustedes en algún momento a que pudiera compartirnos la palabra en las misiones. ¿Se acuerda que eso lo traigo desde la vez pasada? Yo siento en mi corazón que necesitamos apoyar también esa parte y me gustaría invitar a mi hermana Norma, hermana Ángeles, Mari, aún a Samuel, a Alma, Adriana ya está, hermana Rosalinda, Marisa, Nayeli y Horacio. Me gustaría la próxima semana poner un calendario y poder invitarte y nos pongamos de acuerdo qué día puedes estar, porque yo quiero que tú puedas también experimentar el compartir la palabra, que vayas calentando motores, que vayas despertando esa pasión y aparte que necesitamos también apoyo en las misiones y me gustaría que pudiéramos hacer una agenda. No quiero hacerles pesada esto, quiero que sea una vez, no sé qué, cada cuántas semanas o cuántos meses, pero sí me gustaría que pudiera ser parte de esto, porque es necesario que nosotros estemos activándonos, que podamos ampliar ese 10%, por lo pronto, he perdido un 20%. ¿Por qué? Porque si hay gente que lo está haciendo, pero no toda la iglesia lo está haciendo. Entonces es bueno que podamos hacerlo para poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta clase, Señor, que ha sido muy fructífera, Padre, para lo que tú quieres hacer con nosotros. Te pedimos, Señor, que no nos permitas que se deje escapar estas oportunidades, estos tiempos que tú estás marcando para nosotros, que podamos, Señor, darte la gloria y la honra a ti, Padre de los cielos, que podamos extender tu gloria, tu reino, Señor, a todo lugar, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.